fallecido. Juan Contreras, licenciado Juan Contreras es consultor en temas electorales y también, por supuesto, abogado de la República. Y ahí un poquito de análisis políticos, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Qué tal, Gracias. Juan? Bien, gracias. Mira, que disculpame y disculpas con la audiencia que vino unos minutitos tarde. Me agarró el tráfico que pensé que no iba a encontrar, pero encontré. Pero gracias a Dios aquí estamos para que platiquemos un rato. Que sí es que materialmente y jurídicamente lo que existe en la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, la 1/2021 de pérdida de derechos de ciudadanía, dice que él está habilitado para competir como candidato, porque eso es lo que va a ocurrir. Él está siguiendo un proceso para ser candidato a la presidencia de la República. Sí. Es ahí donde se caen algunos temas de la reelección como tal, porque, por ejemplo, los alcaldes y diputados sí van a reelección porque ellos no necesitan separarse del cargo ni abandonar el cargo en ningún momento, sino que compiten con la investidura. Incluso algunos países donde permiten la reelección presidencial como tal, en esa figura jurídica, no, por ejemplo, Estados Unidos, no necesita el presidente separarse del cargo. Claro. Por eso aquí en El Salvador no podemos nosotros hablar de reelección, al menos en términos jurídicos. Si la gente aplaude y grita reelección, está bien, no hay que explicar. Pero si hay una habilitación jurídica, constitucional y legal, o sea, que es legal, pues no que es ilegal, sino que legal, que permite al presidente competir como candidato por un segundo mandato en este caso. Entonces, uno de los requisitos que esa resolución de la sala emitió, dice que deberá separarse del cargo 6 meses antes del inicio del periodo presidencial y que inicie en junio del 2024, cuando inicie. Entonces, esa separación la tiene que hacer a través de una licencia especial para tal efecto. Sí. Entonces, si nosotros analizamos lo que dice la sentencia de la sala y quién es el que le autoriza las licencias al presidente, que en este caso es la Asamblea Legislativa, la lógica te indica que en determinado momento, no sé si hoy, pues, ¿verdad? Pero en determinado momento el presidente de la República presentará esta solicitud a la Asamblea y la Asamblea va a decidir si le da el permiso o no. Fíjate que eso, además, es una expresión de la independencia de poderes. Y de los pesos y contrapesos que existen en una democracia, porque nosotros sabemos pues que el presidente tiene mayorías en la asamblea donde está representada la voluntad del pueblo, y sabemos pues que si él presenta la solicitud de licencia, la asamblea legislativa damos por sentado que le va a autorizar esa licencia, pero imagínate que no. Entonces, imagínate, porque estas reglas no son exclusivas para Nayib Bukele, son reglas que van a seguir para los próximos presidentes. Entonces puede haber una asamblea que diga, mira, no le damos la licencia al presidente de turno, ¿va? Entonces no cumpliría el requisito de separarse del cargo. Entonces ahí está una expresión de la independencia de poderes. Entonces, ahora que hay una resolución que te da una interpretación a una norma habilitante, que es en este caso la del 152, ahora te dicen que no, que la resolución de la sala no debería ser así, que no la deberían de acatar, o sea, un montón de situaciones que te dejan entrever una lucha, más que todo, que quiere salir de las urnas, porque saben que en las urnas están perdidos los otros candidatos. Entonces lo que están buscando es deslegitimar la competencia, tratar de señalar situaciones que a la larga, para mi juicio, ya no están teniendo eco a nivel internacional, pero que le van a dar volumen en este momento de que la propaganda electoral ya ha comenzado. Entonces le van a tratar de dar volumen, pero la población salvadoreña está clara. Un llamado al Tribunal Supremo Electoral que cumplan con las sentencias. O sea, como lo han hecho a lo largo de la historia, y yo creo que los magistrados, que también son abogados los magistrados, denuncian en la fiscalía, y les tipifican los delitos. Escritos ante la sala, escritos ante el mismo tribunal. Ahora mismo uno de estos mismos movimientos acaba de firmar un acta de insurrección. Sí, la verdad que a mí... Para insurreccionarse. A mí me parece descabellado, de verdad, y hacer llamadas a la insurrección.
porque fíjate que una de las características principales para que la insurrección ocurra es tener apoyos populares. O sea, la insurrección tiene que ser espontánea del pueblo, viene de abajo hacia arriba, y debe de ser para volver al orden constitucional cuando se ha roto. Pero en El Salvador no se ha roto el orden constitucional. O sea, si tú ves las circunstancias y la realidad en la que nosotros estamos viviendo actualmente, sabemos que en El Salvador ahora estamos gozando de una nueva democracia, porque el elemento seguridad es sumamente básico en las democracias. Y hasta ahora, por ejemplo, vamos a ir a unas elecciones en las que la gente de la comunidad no podía, anteriormente no podía ir al otro centro de votación porque era la pandilla contraria. Ahora, por primera vez en El Salvador, las comunidades, aunque su centro de votación, el lugar donde le toque votar, porque tenemos voto residencial, esté en una comunidad que era contraria, ahora la gente va a poder ir con total libertad a ejercer el sufragio, sin ningún tipo de presión, cuando antes no podían ir a participar porque posiblemente los iban a matar o los iban a amenazar, o no sabemos qué iba a pasar porque su centro de votación estaba en un lugar de la pandilla contraria, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer llamados a la insurrección si aquí estamos viviendo en democracia? Te dicen, mira que es un autoritarismo, que es dictadura, pero aparecen en todos los medios de comunicación diciendo lo que quieren decir, o sea, expresando todas sus ideas que sean contrarias o no, presentando todos estos tipos de documentos firmados en tribunales, en la Fiscalía, en el Tribunal Supremo Electoral, en la sala. O sea, ahí está, o sea, ellos mismos utilizan la institucionalidad democrática que existe en El Salvador para querer deslegitimar la democracia. Entonces, creo que es un tipo de desesperación, de sectores opositores ante la incapacidad que tuvieron de tener un candidato fuerte o una fórmula presidencial que pudiera contactar o conectar con las masas. Y ante esa incapacidad están buscando otros mecanismos, no para deslegitimar o no para vencer al presidente en las urnas. Eso es lo triste, pues, que no están utilizando esos mecanismos no para vencer al presidente en las urnas, o al candidato Bukele en este caso en las urnas, sino que están utilizando esos mecanismos para tratar de deslegitimar el proceso, para tratar de ejercer presión contra los magistrados, para tratar de decirle cosas a la comunidad internacional que no están sucediendo en el país. O sea, están diciendo que no vivimos en democracia, cuando sí vivimos en democracia. Creo que El Salvador ha dado un salto de calidad en su nivel de democracia. ¿Por qué lo digo? Por esto que vamos a tener un voto más libre, porque el tema de que ya no van a estar atemorizados por las pandillas, que es un elemento, no puedes decir que vives en democracia y te están matando a la gente, no hay seguridad. Ahora lo tenemos. Porque vas a darle la máxima participación a un sector de salvadoreños y de ciudadanos que no lo tenían, en este caso el voto en el exterior, que creo que la proyección ya va en más de 1 millón de votantes que van a votar, valga la redundancia, en alrededor del mundo. Entonces, eso también fortalece los procesos democráticos. ¿Por qué? Porque son tus ciudadanos y tienen la posibilidad, van a tener la posibilidad, porque el derecho ya lo tenían. Lo que pasa es que no se lo reconocían. Si son ciudadanos salvadoreños, tenían que tener derecho a voz y voto como lo tenemos todos los que vivimos aquí. El derecho lo tenían, pero no había sido reconocido. Incluso parecía ser que se les estaba limitando ese derecho de forma deliberada, pues. Estaba como que no les quería dar la posibilidad porque esas personas por lo general son críticas. Ahora es que vemos que están apoyando el proyecto del gobierno, pero contra otras candidaturas en otras épocas, acuérdate que aquí fue un montón de gente expulsada por la guerra, por ejemplo. Claro. Entonces, si había un partido que estaba vinculado al conflicto, en este caso el FMLN, y fuiste expulsado por la guerra, difícilmente ibas a votar por el FMLN, a eso le temían, ¿verdad? Otros se fueron por la cuestión también de la misma guerra, víctimas por el otro bando, pues, que era abanderado por Arena, entonces también se iba. Ahora tenés un proyecto político que desaparece ese pleito, esa crisis ideológica ochentera, y la gente comienza a ver los verdaderos cambios y comienza a apoyar un proyecto político distinto. Entonces, pero el estamento político de ese momento no le favorecía darles voz y voto a esas personas. Ahora lo tenés. Eso te fortalece la democracia. Todo la amalgama de derecho electoral que tenemos, todo el cuerpo normativo nacional debe de ser
readecuado y armonizado. Si a mí me preguntan por el código electoral, yo lo derogo todo y hago uno nuevo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas como el sorteo, de que si dos alcaldes empatan vamos a ir a sorteo. La misma composición del Tribunal Supremo Electoral, que es parte de los partidos políticos, son los que presentan las ternas para que la Asamblea elija a los magistrados. Eso hasta cierto punto no te da garantía de independencia. Nada más que venimos en un sistema creado bajo la desconfianza, ¿verdad? Los mismos competidores se revisan entre sí para ver que ninguno sobrepase la ley, ¿verdad? Entonces por eso el tribunal es a propuesta de los primeros 3 votados. Pero ¿por qué, entre varias cosas que el Código Electoral tiene, por qué yo lo derogaría? Bueno, ya comenzamos el periodo de propaganda, pero las fórmulas no están inscritas. O sea, ¿qué te indica la lógica? Que deberían estar inscritos ya en firme y que la campaña, la propaganda la comiencen los inscritos. Porque imagínate que por A o B razón un candidato no cumple uno de los requisitos, por ejemplo, no tiene la solvencia de la Procuraduría, porque le debe a algún hijo que tuvo ahí o algún otro requisito que no pudiera cumplir, ya van a haber pasado X días de campaña y no lo inscriben. Entonces hay una como ambivalencia y hay un tipo de problema en la ley electoral, porque a mi juicio pues deberían de ver el proceso ya cuando están todos inscritos y comienza la propaganda, comienza la campaña con los que ya están inscritos, ¿verdad? Sí. No podría, entonces hay varias cosas que el Código Electoral se queda corto. Yo creo que la ley electoral debe ser adecuada más a los tiempos que vivimos. Y de hecho, el vicepresidente, Félix Ulloa, en el proyecto de reforma constitucional, yo he visto que es uno de los planteamientos reformar la composición del Tribunal Supremo Electoral y dividir en un Instituto Nacional Electoral y crear una sala de lo electoral dentro del órgano judicial, que creo que es una propuesta atinada, porque así un organismo te va a organizar, valga la redundancia, todas las elecciones, y otro va a resolver los conflictos como sucede en otras ramas del derecho. Sí, y es la Constitución. A mi criterio, en mi opinión, si la Asamblea cuando otorga el permiso pudiese hacer el enlace con el 238 de la Constitución y dejarlo en el decreto. No obstante, si no lo hiciere, este es un artículo de aplicación directa. La Constitución es norma general. Claro. Hay que leerla como lo es, ¿verdad? La interpretación es de la Sala de lo Constitucional, eso está claro. Entonces la Constitución, estoy en el título 8 de la Constitución, que dice de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Ahí habla de los temas del fuero, a quienes lo tienen y toda la cuestión. El artículo 238 te dice cómo son los mecanismos en cuanto al cometimiento de los delitos. Y dice el artículo 238 de la siguiente forma. Habla de los funcionarios que tienen fuero, ¿va? Estamos en ese contexto y por eso es importante explicarlo. Dice, los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, que es el que dice cómo vas a procesar ante juicio. Hemos visto cómo han sido los antejuicios, hemos tenido antejuicios recientemente, entonces ya la población tiene idea de cómo es. Luego habla de los delitos menos graves y faltas de los diputados, pero en el tema específico del presidente y el vicepresidente es el inciso tercero de ese artículo 238. Dice, si el presidente, vicepresidente de la República o un diputado fuera sorprendido en flagrante delito, o sea, estamos hablando de las personas que tienen fuero, desde el día de su elección hasta el fin de su periodo para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien está obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea. O sea, ¿y para qué te ponen a disposición de la Asamblea? Para que inicien el respectivo antejuicio, ¿verdad? Para que haya lugar a formación de causa o no. Entonces, el periodo de tiempo del fuero está muy bien delimitado en el artículo 238, inciso tercero, que te dice que desde que fueron elegidos hasta el fin del periodo en el que fueron elegidos. Y ese es el ejemplo que ponía, ¿verdad? El presidente automáticamente tiene fuero desde que
fue electo presidente en las elecciones del 2019, en febrero, y su fuero de este periodo, de este mandato, termina el 30 de abril del 2024. O sea, y acordémonos que en ese tiempo, de febrero a junio, él no estaba electo, o sea, perdón, él no estaba en funciones, claro. Estaba solamente como presidente electo, pero ya gozaba de fuero, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a ocurrir, si se le otorga la licencia, su fuero es por el periodo que resultó elegido. Es un hipotético caso que no va a ocurrir, ¿verdad? Obviamente no va a ocurrir, pero que él perdiera la elección, su fuero también termina hasta ese 31 de mayo, ¿verdad? 30 de mayo. Sí. El último día de mayo. Entonces no, todo eso que se ha especulado no tiene ninguna razón de ser. Lo que pasa es que, como lo que yo decía, pues, que la misma oposición y algunos sectores de la oposición están buscando mecanismos de cómo sacarlo del juego, ¿verdad? Lo que sí es que creo que los momentos hay que saberlos esperar. Los tiempos. Los tiempos hay que saberlos esperar porque también la representación de la población, y tú tienes que ir legislando en la asamblea de acuerdo a las necesidades que los tiempos te van ocurriendo y que la población quiera, ¿verdad? Entonces, decir todo un paquete que no sé si... De hecho, hay un paquete de reformas constitucionales que está en estudio. Y son libros y son de dominio público. Creo que hay una página incluso donde se pueden consultar, que es el esfuerzo que ha hecho el equipo ad hoc de reforma constitucional liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, que es doctor en materia constitucional y en materia electoral. O sea, ahí no es que se están haciendo una propuesta de reforma, un estudio de reforma a espaldas de la población, sino que ese estudio ahí está. Y se han consultado diversos sectores de la población que se han ido a las universidades y ellos han dado insumos y se han estado puliendo ese paquete de reformas constitucionales que, a mi juicio, sí es necesario que la Carta Magna esté acorde a los nuevos tiempos, lo que estábamos hablando. Es una constitución del 83 que se hizo en el marco de un conflicto armado que se estaba viviendo, entonces hay algunas situaciones ahí que deben ser mejoradas y reformadas en la constitución. Entonces, pero ese estudio institucional que ha hecho el equipo ad hoc, liderado por el vicepresidente, ahí está. No está de espaldas a la población y ahí está el tipo de reformas. Entonces, que alguien diga, miren, aquí está el paquete de reformas y esto es lo que va a hacer y que lo vamos... Creo que es darle armas a la oposición o a sectores que te están atacando al gobierno para que entre en discusión un tema que por este momento no lo está. Y ya está superado. Y que no hay nada de espaldas de la población, sino que ahí está el proyecto de reformas y que si, como todavía no ha sido presentado a la Asamblea, puede ser estudiado, mejorado, si hay algunos sectores de la sociedad que dicen que hay algo que pueda mejorar, pues deberían de buscar los canales para hacerlo. Entonces, pero que lo haga a nivel individual, yo respeto mucho al diputado Auerbach, pero creo que en ese punto sí cometió un error de darle eso, o sea, como que, miren, vamos a hacer esto. Hay un cierto tipo de displicencia con la que yo no estoy de acuerdo. Creo que en su momento, cuando se institucionalice, si se va a institucionalizar una discusión en ese sentido, los sectores sociales se pueden dar aportes valiosos y mejorar la redacción que necesariamente sí se tiene que haber una reforma constitucional, pero en este momento preelectoral, en este momento que acaba de comenzar la propaganda, que vamos a unas elecciones en febrero, estamos a 4 meses de las elecciones, entrar en esa discusión de verdad es darle unas armas que no tiene la oposición, pues no han sabido responder a las exigencias y no han sabido hacer el contacto con sectores que están en contra del gobierno, pues porque en una democracia también van a haber sectores, aunque sean minoritarios, que no van a estar de acuerdo con algunas cosas, ¿verdad? Que ahorita en tiempo de elecciones te aparecen un montón de expertos en derecho electoral, pero pasan las elecciones y ya te hablan de otras cosas, de corrupción, de no sé qué, de constitucional y no sé qué. Yo te hablo de derecho electoral en elecciones y sin elecciones. Ahora, la ley electoral dice de que solo los 4 partidos que en el orden de... Para los magistrados del Tribunal Supremo, la composición es para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de la elección, dependiendo de los resultados de la elección presidencial.
Y para los organismos electorales temporales depende de las elecciones de diputados. Sí, pero en este caso, vaya, Nuevas Ideas, FMLN, Arena y el cuarto... Gana. Podría ser Gana. Si están los resultados y fíjate... No, pero ¿cuántos conforman el organismo? El organismo son 3 y 2 por la Corte Suprema, si no me recuerdo. No. Estoy hablando de la... no, son 5 magistrados. No. 5 magistrados. No. Los que conforman los organismos temporales. Son 5 máximo, 3 mínimo. Vale. Entonces, pero de esos 5, 4 ya están... Ya están reservados para los 4 partidos políticos que sacaron. Y el otro va por sorteo. Y el otro va por sorteo. Entonces, imagínate, tenemos 13 partidos políticos. Ya 4 tienen asegurado. Te quedan todavía 9. Entre esos 9 vas a sacar uno que va a estar en esa mesa. Es que esa es una de las cuestiones de los que yo he criticado, la conformación de los organismos electorales temporales. Porque prácticamente te ponen el 2-1, el 3-1, dependiendo cómo quede el sorteo. O sea, y si nos vamos a esa lógica, es Nuevas Ideas contra todos en los organismos electorales temporales. Es Nuevas Ideas contra todos. O sea, incluso en esas instancias, los partidos aliados, entre comillas, se te pueden volver en contra. Entonces, yo creo que debe haber una ciudadanización, porque esas juntas receptoras de votos, porque son los organismos electorales temporales, para que la gente lo sepa, son las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y finalmente las juntas receptoras de votos, que es la estructura más pequeña, pero el escrutinio preliminar se realiza en las juntas receptoras de votos. Es decir, que ahí es donde se decide qué votos son válidos, qué votos son impugnados y qué votos son nulos. Y eventualmente corres el riesgo de que si no tenés en la mesa gente lista, si no hay observación pertinente y todo, te pueden anular votos. Porque tienen la mayoría en la mesa y te podrían anular votos. No quiero generar morbón en eso porque hay mecanismos, está la fiscalía, están los mismos vigilantes de los partidos, hay observación internacional que ocurre, pero no debiese de haber ni siquiera esa posibilidad. ¿Y cómo lo subsanás? Ciudadanizando los organismos electorales temporales. Como tú te digo, en el sentido de que pudiesen ser estudiantes universitarios y todo de los diversos lugares y que vayan a darle un servicio. Podría ser como parte del servicio social que uno tiene que dar como estudiante, las horas sociales que le llamamos, ¿verdad? Podría ser un tipo de pasantía, no sé, algún tipo de reconocimiento, no necesariamente económico, para que gente preparada te preste este servicio a la nación y le des mejor calidad al evento electoral como tal.